Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, cómo me agrada darles un abrazo de esos que quiebre los huesos. Imposible desde aquí, pero de todos modos los amo y sé que la sintonía de Tiempo con Dios es muy bonita y es una gente muy exclusiva, como son ustedes, que les gustan los temas que llegan allá. Algunos se pueden molestar porque es que dicen, oiga, pero me está hablando a mí muy de frente. Yo no, yo estoy aquí, yo no conozco a nadie. Lo único que sé es que Dios sí pone mi lenguaje y en el fundamento número 1, que es la Biblia, los mensajes para llegar al corazón de las multitudes que siempre se ubican a escuchar Tiempo con Dios. Les saludo, les bendigo y vamos a comenzar con la introducción tradicional. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra: pero los que están unidos en matrimonio, óigame, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Mire cómo cambió Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Yo quiero repetir esta parte de este versículo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Pues quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? Pues no se circuncide, perdón. La circuncisión nada es. Eso era ya en el antiguo tiempo. Y la incircuncisión nada es tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y el primero cuál es? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Este es el primero y grande mandamiento en la ley. De modo pues que cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Hijos, esta introducción para el día de hoy tiene un sentido maravilloso porque multitudes de personas, ¿qué hago?
me separo, me caso, no me caso, ¿será que lo hago por aquí, lo hago por allá? La fórmula está completica en lo que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, hasta el versículo 21. Les amo y pongan atención a estos consejos. Bueno, en este orden vamos a analizar en 6 segmentos la palabra que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los dos, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Mire qué hermoso, qué coherencia, qué pureza, qué santidad la que enseñan estos 3 versículos. Entonces, primero, el matrimonio es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque bien dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Después de que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, dice la palabra, que los bendijo. Esto significa matrimonio. Los unió con la bendición santa. Entonces, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, porque están con la bendición de Dios. Pero si hay violencia, si hay maltrato, si hay adulterio, si hay pecado, si hay violación, porque hay maridos que sacan de sus hogares a unos angelitos, mujeres inocentes, las llevan al altar, reciben la bendición, pero en el mundo han tenido hábitos perversos de pornografía, de inmundicia, de homosexualismo. Y esa mujercita que nunca se imaginó que después de estar casada, él la obligara a cometer aberraciones de las que él trajo del mundo. ¡Ojo! Pablo dice, y si se separa, quédese sin casar. Y yo creo que una mujer que se casa con la ilusión, con ese varón que ama, con el propósito de hacer un hogar como el que quizás tuvo vio a sus padres, pero el hombre le sale, ¿cómo le parece? Con aberraciones. No, eso no es matrimonio, es un violador de los principios morales y espirituales que tiene el matrimonio. Pero si llegan a un acuerdo, pues reconcíliense, o sea, vayan a consejería, hablen con un siervo de Dios que les estructure ese matrimonio, y hoy gloria a Dios que muchos casos he tenido que atender a ese nivel, por eso hablo con propiedad. Y muchos matrimonios, para la gloria del Señor, después los veo muy bien estructurados, porque se le habla allá a la conciencia, donde hay que abrirle el corazón a esa persona. Porque incluso vuelvo a las herencias malditas generacionales, que hay que cortarlas de raíz, porque muchos cometen errores por falta de conocimiento. Y desde luego, cuando hay un entendimiento, pues sencillamente quiere decir que hubo reconciliación y por supuesto no hay abandono. Y además, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, tampoco la abandone. Simplemente tenga cuidado, porque la relación que Dios le bendijo, eso es santa
y merece el respeto divino, ese respeto a Dios, que fue el que les dio la bendición. Entonces, tengan cuidado con eso. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, pues no la abandone. Más bien lleguen al punto central que se llama reconciliación. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, vamos en este segundo segmento a continuar escudriñando este pasaje de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miren lo lindo, cómo la presenta el apóstol Pablo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Qué lindo esto, lindísimo es eso. ¿Esto a qué nos lleva? Son muchas las relaciones de pareja que comienzan en una convivencia sin bendición. Llámese amancebamiento o vamos a ensayar a ver cómo nos va y después decidimos. Yo veo esto como inseguridad de uno o del otro, porque a ella la ve muy brincona o él lo ve a él como que le gusta mucho el guarapo. Y entonces yo más bien no me arriesgo, pero vivo con él porque es que me gusta. Entonces van a ensayar un tiempo. No es creyente, pero la mujer que es inteligente, y en el libro de los Proverbios dice que la mujer sabia edifica la casa. Entonces, la mujer sabia, ¿cuál es? La que es creyente. Y entonces, esa mujer sabia, creyente, santifica a su marido. ¡Qué lindo! Porque ese marido incrédulo es santificado por la mujer. Entonces, mira lo interesante de eso. También dice que si esa mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone, no lo abandone. Es el consejo para la mujer. Y también a la mujer el consejo es que no abandone al marido. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta que lo que ha habido en ese tiempo de amancebamiento o vivir sin la bendición de Dios, ¿qué hubo? Hijos, 1, 2, 3 hijos. Y esos niños pasarían a ser inmundos. Mientras que cuando se santifica la relación de pareja, pasan a ser santos. Parejas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. Estamos en los últimos tiempos de la era de la humanidad. Cristo ya viene. Ese matrimonio que lo llevan hace mucho tiempo. Así nomás. No me alcanza el tiempo, pero en el próximo segmento comento un testimonio que tuve muy interesante con una pareja linda de la iglesia. Lo comento dentro de un momento. Pero sencillamente mi consejo es sencillo. Vengan a consejería, busquen la consejería. Es fácil, no tiene ningún problema. No es nada delicado. Registro civil de uno, registro civil del otro, registro civil del 1, 2 o 3 niños, notaría, tengo la notaria sexta para esto, y luego se hace una ceremonia sencilla y se les da la bendición, porque nosotros como iglesia cristiana evangélica, primero debe pasar la pareja por la notaría,
O sea, tienen que contraer el compromiso con el Estado y después nosotros les damos la bendición que ordena la Biblia en el capítulo 28, en el versículo 28 de Génesis capítulo 1. Por lo tanto, entiendan, el marido incrédulo es santificado en la mujer, pero además Dios lo dejó como propósito para que esos niños sean santos o santificados por la bendición de la pareja. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, en este tercer segmento, siguiendo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, vamos a evaluar los versículos 15 y 16. Dice la palabra que si el incrédulo se separa, pues sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Qué lindo eso, interesante. Pero yo sí que he tenido casos a ese nivel. Y me da gusto que Dios me haya puesto esto para que lo trate con ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que viven así nomás son personas inseguras. Más que todos los varones. ¿Por qué? Porque o son muy picaflores, y entonces no quieren tener compromiso con aquella porque de pronto me presento una mejor y entonces con esa sí me caso y con esta la dejo. Eso es inseguridad. Eso es jugar con los sentimientos de las personas. Eso no cabe ahí. Por eso Pablo es tan serio y tan claro que dice que si el incrédulo se separe, pues que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, o sea, a ser sirvienta o sirviente del uno o del otro. En semejante caso, sino a paz, nos llamó Dios. Por lo tanto, la persona cuando no quiere casarse desde un principio, es inseguridad, por el comparativo que hice. No, de pronto encuentro una mejor, entonces yo más bien con esa sí me caso y esta pues la paso bueno con ella, ¿no? Porque me gusta, sí, está buenona y tal. Eso no es de buenona y si me gusta y después la cambio, no. Tenemos que ser serios y responsables. Dejemos de ser brincones. Pongámosle seriedad a lo que Dios bendice. ¿Por qué? Porque habiendo hijos, pasan a ser unos muchachitos bastardos. Y resulta que hay que volverlos santos, hay que santificarlos. Además, en el versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces el cuentico de que yo voy a vivir con ella un tiempo y si mañana me sale una mejor me voy con otra, cuidado, porque está jugando con los sentimientos de esa persona, sea él o sea ella. Y aquí hay que ser serios, respetuosos y sobre todo si quedan niños de por medio. Entonces, ojo cómo lo presenta el versículo 16. Nosotros no sabemos si en ese concubinato Dios nos ubicó para salvar a esa mujer o a esa mujer la colocó para salvarnos a nosotros. Entonces, mire que Dios está en todo. Usted, mujer, puede ser la salvación de ese varón, que es el papá de ese niño, de esa niña o de esos niños. Pero también usted, varón, con una actitud seria y responsable, buscando consejería, puede ser la salvación eterna, no solamente de esa mujer que Dios le puso como compañera idónea, sino de esos hijos. Al casarse, al unirse y tener la bendición de Dios, automáticamente cortan las maldiciones generacionales.
porque estando en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasan, su vida pasada, todo ese tiempo de fornicación en el cual nacieron los hijos y todo, queda anulado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Empiezan una nueva vida, óigame, y empiezan también el camino de la tercera S, que es la santificación, para lograr que esos hijos lleguen a ser la continuación de las 1000 generaciones que dice la palabra. Vale la pena que esto lo pongan en serio. No sigan viviendo como están viviendo. Continuemos entonces con los versículos 17 al 19. Mire, la palabra dice que cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado siendo circunciso. Ahora, Pablo está tocando este punto ahí de la circuncisión y la incircuncisión. ¿Por qué? Porque ese era el plan de la ley. Todo varón nacido en casa debía ser circuncidado el 8º día, o el que llegaba a ser parte de la familia de Dios, o sea, el pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Si era mayor, tenía que ser circuncidado, pero el niño que nacía tenía que ser circuncidado antes del 8º día. Pero entonces Pablo habla con mucha propiedad en ese tiempo por la circunstancia de la circuncisión que era necesaria dentro de los varones. Entonces, si esa persona fue llamada siendo circunciso, o sea, que estaba circuncidado, pues quédese, está circuncidado, ¿qué le pasa? No pasa nada. Pero si fue llamado siendo incircunciso, o sea, no se ha circuncidado, pues no se circuncide, porque eso hizo parte del tiempo antiguo, de la parte de la ley. Eso lo ordenó Abraham allá en el capítulo 13, creo, si no estoy mal, de Génesis. Pero la circuncisión en el tiempo de Jesús nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Papá Dios. Entonces, esta referencia es muy importante, porque todo el asunto ya no es por circuncisión, porque la circuncisión, ¿a qué apuntaba? El prepucio del varoncito era cortado y ahí había un derramamiento de sangre. En el adulto, por supuesto, al ser circuncidado, había derramamiento de sangre. Y eso estaba apuntando ¿a qué? Al derramamiento de sangre que iba a ser el Cristo de la gloria para la redención de toda la humanidad. En el tiempo antiguo, esa circuncisión a la persona la llevaba a un nivel espiritual por el derramamiento de sangre que hacía con su cuerpo. Pero el Cristo de la gloria, óigame, derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros, imagen y semejanza de Dios, que nacimos dentro del pecado. Ninguno de los que estamos aquí bajamos con aureola y con alitas del cielo, no. Descendemos del pecado original de Adán. Y así crecieron las miles de generaciones hasta nosotros. Y Dios allá en el libro del Éxodo capítulo 3 habló claro. Y Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
Pero en el versículo 6 del libro del Éxodo, capítulo 20, dice: y hago misericordia a millares, a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso Pablo en el versículo 19 lo dice claro: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y al Señor Jesús le preguntaron los fariseos y los saduceos por tentarle, dice el capítulo 22 de Mateo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor Jesús fue muy claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento en la ley. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, concluimos por hoy. Pero qué grato es estos dos versículos 20 y 21 para muchas personas que están en sintonía de Tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice que cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces, todos los que hemos sido pecadores, tuvimos un llamado de Dios. ¿Cómo no? ¿Para qué? Para salvación. Pero muchos no llegan a la vida cristiana y a la salvación porque tienen un estado de amancebamiento y no tratan de arreglar la situación. Pero el apóstol dice: quédese. Pero esto es para que, caminando según los principios de la bendita palabra que va conociendo, al final resuelva su problema. Cada uno en el que esté, en el estado en que esté, fue llamado, en él quédese. ¿Cierto? Pero, para que vaya buscando, ya conociendo que fue llamado por Dios, que lo puso en una iglesia de sana doctrina, que lo puso a conocer el camino, la verdad y la vida, está bien, quédese así, llegue a la iglesia, ¿cómo no? A través de la palabra, a través de la consejería, a través de la misma familia, de la fe que se encuentra, analiza la situación. Pero, ¿fuiste llamado siendo esclavo del pecado? No tenga cuidado, ahí lo confirma nuevamente. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Y cómo lo conoce? Según lo que nos enseñó el Señor Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Concluyo con el testimonio que les dije que les iba a comentar. Una pareja linda, llevaban por lo menos unos 8 o 9 años en la iglesia, tenían 3 niñas, todas niñas. La más pequeñita tenía como 6 años, la otra 8, como 7, 8, y la otra más grandecita. Estaban seguiditas las 3 niñas, correcto. Y algún día vinieron a consejería: pastor, mire, nosotros hemos sentido esto y esto y esto. Es más, nos han invitado a servirle, a servir y que abramos la casa para tener un grupo bíblico, pero no hemos podido porque es que nosotros no somos casados. ¿Y por qué no se casan? Ay, pastor, pues es que le hemos tenido tanto miedo, es que imagínate, llevamos, no me acuerdo cuántos años conviviendo, y nosotros, tenemos una unidad tan bonita, nunca peleamos, nunca disgustamos, gracias a Dios no nos falta nada. Y nos han dicho que si nos casamos nos empavamos. Ojo a esa frase desgraciada del mismo demonio, que se empavan. ¿Qué es eso de pava? Que es una maldición casarse. ¿Cómo le parece? Y entonces a nosotros nos da miedo. Entonces, es que hemos vivido tan bien que
y le mostré a esa pareja la realidad y la mentira del diablo miserable y que el Señor lo reprenda. Conclusión, para la gloria del Señor, 2 meses después los tenía en la notaría. Luego hicimos una ceremonia muy sencilla, vinieron las niñas, se pusieron tan contentas con su papito y su mamita, ya con la bendición de Dios, casados. Como 1 año después, trasladaron al esposo a Bogotá. Yo no los volví a ver. En uno de los aniversarios posteriores, 2 o 3 años más adelante, vinieron y me contaron: pastor, estamos tan bendecidos. Desde que llegamos a Bogotá estamos en la iglesia de no sé dónde, pero del Centro Cristiano en Bogotá. Y allá estamos sirviendo. Las niñas están en la coral. Nosotros hacemos parte del departamento de consejería y familia. Oiga, mire. La transformación tan espectacular que hizo el Señor por la obediencia. Por eso cada uno en el estado en que fue llamado, quédese ahí. Si fuiste llamado siendo esclavo, libérese. Y después de que se libere, va a venir lo bueno. Pero el otro sinvergüenza o los consejeros, instrumentos del diablo, cuidado, se casa porque se empava. Eso es diabólico, eso no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Por lo tanto, familias lindas, me despido con amor, trayéndole este testimonio que fue una realidad y que muchas personas están conviviendo así y han intentado hacerlo. Pero mire, mi abuelita nunca se casó, mi abuelito nunca se casó, mis tíos no se han casado, pues yo tampoco yo me quedo así. Ahí están las herencias generacionales malditas y nunca prosperan. Y ahí mantienen así nomás. Y parten no a la presencia de Dios, sino ante la desobediencia a donde Dios los va a enviar. Hijos, bendiciones para todos. Les amo en Cristo Jesús. Un abrazo de esos fuertes de parte del Señor. Y mañana nos volvemos a ver, porque yo no paro de estar hablando en Tiempo con Dios. Bendiciones para todos.